Este es un tema absolutamente fundamental para Colombia y se ha convertido en un tema central de la campaña presidencial que se adelanta. El doctor Santos está manejando una falacia, está manejando una mentira, está diciéndole a los colombianos que el 25 de mayo se va a escoger entre la guerra y la paz. Miente el doctor Santos, eso no es verdad y él sabe que miente. Lo que pasa es que ha cogido eso como estrategia y le estoy diciendo eso desde aquí, miente el doctor Santos. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que tenemos profundas diferencias con la manera como él está conduciendo las conversaciones en La Habana. ¿Cuáles son esas diferencias? Primera diferencia, el doctor Santos inició unas conversaciones en medio de las balas y las bombas. Eso quiere decir que él considera que es parte del proceso que se hable de paz en La Habana mientras simultáneamente las FARC secuestran, asesinan, extorsionan y vuelan la infraestructura civil en Colombia. ¿Cuál es la posición nuestra, la de Oscar Iván Zuluaga? Conversaciones, sí, nosotros no estamos contra las conversaciones, pero conversaciones previa cesación unilateral y definitiva por parte de las FARC de todas sus acciones criminales como condición para conversar. Esa es la primera diferencia. Y por decir esto, el doctor Santos nos dice nazistas y fascistas. ¿Qué tal la mentira? ¿Qué tal la falacia? ¿Qué tal ese propósito de engañar a los colombianos que tiene Santos? Pero dicen que ustedes son enemigos de la paz. Segunda diferencia, por eso es que estoy demostrando que no somos y que miente Santos. Segunda diferencia, Santos está conversando con elementos de impunidad. Y para decir esto que estoy diciendo, basta leer el marco jurídico para la paz. Mire, es tan grave ese texto que según el marco jurídico para la paz, que fue presentado por el gobierno Santos al Congreso y aprobado por las mayorías que tiene en el Congreso, ese texto permite, le abre la puerta a que los crímenes de guerra sean considerados como delitos políticos para facilitar la participación en política de las FARC. ¿Cuál es la posición de Zuluaga? Paz sí, con justicia y cárcel para los miembros de las FARC culpables de los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. Tercera diferencia. Santos está conversando con las FARC y dice que sueña con verlos en el Congreso, es decir, quiere participación en política de las FARC. ¿Cuál es nuestra posición? La de Zuluaga. Paz sí, sin participación en política de los miembros de las FARC culpables de los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. Y por decir esto nos dicen nazistas y fascistas. ¿Qué tal este presidente que tenemos? Dios me ampare. Cuarta diferencia. Santos está conversando en La Habana y según las informaciones públicas que están disponibles para todo el mundo, se están negociando políticas públicas. Recientemente anunciaron dizque un acuerdo que no existe. Ese acuerdo no existe porque ellos mismos han dicho que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Sin embargo, para efectos electoreros y electorales, se pusieron de acuerdo Santos y las FARC para echarle esa mentira a los colombianos. ¿Cuál es nuestra posición? La posición de Zuluaga. Paz sí, sin negociar políticas públicas con el terrorismo. Nosotros nos oponemos. Así Santos nos diga nazistas y fascistas, ¡qué horror! ¿Cómo incumple con sus deberes el doctor Santos? Nos oponemos a que se negocie el futuro del campo colombiano con quienes lo han arrasado durante tantos años mediante la violencia que han ejercido. Concluyo esta parte diciéndoles lo siguiente. Nuestra posición, es decir, la posición de exigir cesación unilateral por parte de las FARC de las acciones criminales como condición para conversar, tiene ejemplos nacionales e internacionales que muestran su viabilidad. ¿Cuáles son los nacionales? Todos los procesos que hemos hecho en el pasado y que han resultado exitosos. Todas esas conversaciones que culminaron con acuerdos en Colombia se hicieron previa cesación unilateral por parte del grupo armado ilegal correspondiente de sus acciones criminales. Y hay un ejemplo internacional que es muy importante citar en este momento, que es el ejemplo de Irlanda. Recientemente nos visitó un viceprimer ministro de Irlanda, quien fue además negociador del acuerdo en su momento en ese país, y dejó una bella lección. ¿Él qué dijo? Él que sí sabe de eso. Dijo, para nosotros, es decir, para los irlandeses, negociar en paz fue fundamental para hacer la paz. Bello pensamiento. Negociar en paz fue fundamental para hacer la paz. Y agregó, nosotros, ellos, los irlandeses, abandonamos la violencia antes de iniciar las conversaciones para construir confianza y credibilidad en la contraparte y en la sociedad. Esa es nuestra posición, eso es lo que nosotros demandamos y exigimos de las FARC. Pero el doctor Santos anda en la cosa de conversar en medio de la guerra que nunca ha tenido éxito en Colombia y el doctor Gaviria le puede dar esa lección porque él padeció el efecto de esa realidad
durante las conversaciones en Tlaxcala. Esa es la diferencia. De manera que paz sí, tal como nosotros lo decimos, y que no mienta más Santos, que no utilice más falacias, que no confunda a la gente, entre otras cosas porque la gente ya no se deja confundir.